Dentro de las técnicas disponibles para el diagnóstico de aerogeneradores, hay una que cada vez está ganando más peso y más importancia dentro de este conjunto de técnicas de inspección. Y esa técnica es el diagnóstico por vibración. Las dos dificultades que había hasta ahora eran, por un lado, que la velocidad de giro, especialmente del eje principal, es muy lenta. Y pues eso complicaba porque los sensores de los que disponíamos, incluso las normas de las que disponíamos, pues no nos permitían diagnosticar con unas velocidades de rotación tan bajas como 10-15 RPM. La segunda de las dificultades se refería al proceso de medida. Hasta ahora, con el analizador de vibraciones teníamos que subir, teníamos que colocar los sensores, medir, obtener las medidas y posteriormente analizarlas. Pero claro, teníamos que estar delante de la máquina mientras la máquina está girando, como lo hacemos con una bomba o como lo hacemos con un ventilador, etc. Pero claro, hay un problema, y es que no podemos estar delante del equipo cuando delante de la multiplicadora o del generador o del eje, cuando está funcionando el aerogenerador, no está permitido. Y entonces, claro, la cosa se complicaba mucho. Teníamos que subir hasta el aerogenerador, colocar el equipo, dejarlo grabando, bajar, ponerlo en marcha, al cabo de media hora volver a subir otra vez. Eso demoraba mucho una medida que en realidad es una medida rápida. ¿Cómo se han solucionado esos dos problemas? Pues desde hace unos años disponemos de la posibilidad de instalar sensores online y de ver a distancia, monitorizar a distancia el resultado de estas inspecciones. Pues ahora los dos problemas se simplifican. En primer lugar, aparecen en el mercado sensores que ya son capaces de medir velocidades tan bajas como 2 RPM o 3 RPM, con lo cual ya entramos dentro de los rangos de medición. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de instalar en aerogeneradores, incluso que no lo tenían de serie, pues instalar a posteriori equipos de monitorización online. De esta manera, pues ahora ya es posible visualizar las vibraciones que tiene la máquina a distancia, en cualquier momento, mientras la máquina está funcionando. Un equipo de monitorización de vibraciones online pues está costando ya instalado entre 2.000 y 4.000 euros por aerogenerador, con lo cual ya monitorizar online el aerogenerador ya se convierte en algo técnicamente y económicamente posible. Pero también aparece en los últimos años, pues aparece otra herramienta de ayuda, que es una norma, que es la norma ISO 10816-21, que habla de los límites de vibración que nosotros podemos establecer en aerogeneradores con multiplicadora. La norma, desgraciadamente, como las otras normas de la serie ISO 10816, se refieren tan solo a la amplitud de la vibración, con lo cual de todas las técnicas que tenemos disponibles está estandarizado, normalizado tan solo una, que es la de la medida de la amplitud de la vibración, que nos da un número global tanto en velocidad como en aceleración. La norma ISO 10816, como podemos ver aquí en esta tablita que os muestro, establece 4 regiones, como viene siendo habitual en la norma ISO 10816. La zona A, la zona B, la zona C, la zona D. La zona A se refiere a equipo nuevo, la zona D se refiere a equipo no nuevo, pero en buen estado. La zona C se refiere a un equipo que ya tiene problemas, pero no se exige una parada inmediata, sino que tenemos que organizar la reparación. La zona D se refiere a equipos, cuando un equipo se encuentra en zona D, hablamos de que el aerogenerador hay que pararlo porque hay riesgo para la integridad del aerogenerador. La norma ISO 10816-21 no establece un límite en la vibración, ni en aceleración, ni en velocidad entre las zonas A y B, es decir, los redactores de la norma no se pusieron de acuerdo o no establecieron que yo puedo distinguir entre un equipo nuevo, recién comisionado y listo para entregar, y un equipo que ya, digamos, al día siguiente de haber sido ya entregado y comisionado. Entonces no establecen límite entre A y B.
pero sí establecen un límite entre B y C, superado el cual entra en región C y si no lo superamos está en región AB. Y lo mismo para la zona, para el límite entre la zona C y D. ¿Dónde hay que medir? ¿En qué sitios hay que medir? En primer lugar vamos a medir en la góndola. En la góndola mediremos en 3 puntos. Uno en cada extremo de la góndola, uno cercano, en un punto que designemos cercano al rodamiento principal y en otro cercano al extremo exactamente contrario. Y mediremos en las 3 direcciones del espacio. También en la góndola mediremos en un punto que sea el entronque de la torre con la góndola. El segundo punto de medición será el rodamiento o rodamientos del eje principal, el eje del rotor, el eje que va a engranar con el buje, con las palas. Pues ahí también tendremos que situar un sensor y medir también en las 3 direcciones del espacio. Nos vamos a continuación a la multiplicadora y en la multiplicadora tendremos que medir en las regiones planetarias y de ejes paralelos. Normalmente una multiplicadora tiene 2 zonas diferenciadas, una para la zona planetaria, pues tendremos que medir en las 3 direcciones del espacio en la zona planetaria y en las 3 direcciones del espacio en la zona de ejes paralelos. Si tenemos 2 zonas, 2 planetarios, pues mediremos en esos 2 planetarios en cada uno de ellos, es decir, en una zona de la multiplicadora más pegada al rotor, en una zona intermedia y en una zona de la multiplicadora más pegada al eje de salida y de conexión con el generador, en el caso de que sea una multiplicadora de 2 planetarios y una de ejes paralelos. En el caso de que sea una multiplicadora de un planetario y varios ejes paralelos, mediremos por un lado en la zona planetaria, más pegada normalmente al rotor, y en la zona de ejes paralelos, pues también mediremos en las 3 direcciones del espacio. Fijaos que no medimos cada rodamiento, porque no es posible en la caja multiplicadora, damos una valoración global. Por último mediremos en el generador, en los 2 extremos, en los 2 del generador, porque es donde están colocados los rodamientos. Y fijaos que el diagnóstico lo vamos a hacer en base a bien en base a la medición de velocidad o bien en base a la medición de aceleración. Si decidimos tomar en base a la medición de aceleración, cogeremos la columna de aceleración. Si medimos velocidad, cogeremos la columna en la que tenemos los límites establecidos en milímetros por segundo por velocidad. ¿Y cuál será el diagnóstico por vibración que estableceremos para todo el aerogenerador? El resultado del peor elemento. Es decir, que si la multiplicadora ha superado el límite de vibración, entenderemos que el aerogenerador no supera la prueba de vibraciones. Y entendemos que la categoría será A, B, C o D, dependiendo de la peor categoría en cualquiera de los puntos de medida. Y a partir de este dictamen, nosotros lo que haremos será liberar las órdenes de trabajo oportunas para reparar el elemento que nosotros vemos afectado. Fijaos que determina la vibración por amplitud de la vibración, pero no por espectro. Realmente la potencia lo vamos a obtener en el espectro. La potencia diagnóstica la vamos a tener cuando nosotros analicemos el espectro de la vibración, y ahí sí que veremos pues, un montón de información adicional. Pero ya no tendremos el respaldo de una norma, sino que ya nos tendremos que ir a tablas, nos tendremos que ir a referencias, a tablas de referencia de vibración, como las que publica Renovetec o las que publican otros institutos de reconocido prestigio. El diagnóstico, pues, por vibración de un aerogenerador es posible, y sumado a otras técnicas de diagnóstico nos pueden permitir diagnosticar completamente un aerogenerador. Y recordemos la importancia que tiene el diagnóstico de un aerogenerador, y es que el mantenimiento del aerogenerador se basa en el diagnóstico, es decir, no hay paradas, no hay grandes revisiones, no hay overoles en un aerogenerador, simplemente se trabaja de acuerdo con la condición que presenta el aerogenerador. Eso es novedoso respecto a lo que se hace en otros equipos, porque el mantenimiento es un mantenimiento basado en condición, que necesita del apoyo de las otras técnicas, y que son la inspección visual
que es ultrasonido, la inspección ultrasónica, la inspección por termografía, la inspección de palas, el análisis de aceite y las pruebas eléctricas. Os invito a que veáis el siguiente vídeo en el que veremos cómo podemos reflejar el estado en el que se encuentra el aerogenerador a partir del estado en el que se encuentran cada uno de los componentes y cómo se puede hacer un mapa visual de manera que un jefe de parque o un técnico de parque pueda saber en todo momento en qué situación se encuentra cada uno de los aerogeneradores que componen su parque.